Bien, hola a todos. Esta es la última presentación de nuestro trabajo llamado Predicción de recaídas de la enfermedad inflamatoria intestinal usando datos de redes sociales, en específico Reddit, mediante procesamiento de lenguaje natural y análisis de supervivencia. Mi nombre es Francisco Salamanca y mi compañero es Jorge Morales. Bien, para empezar rápidamente, ¿cómo va a estar estructurada la presentación? En primer lugar, contexto. Segundo, objetivo, justificación, información de los datos, preprocesamiento, etiquetado, clustering, modelos de supervivencia. Y por último, la conclusión y perspectivas futuras. Bien, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Es una enfermedad crónica que afecta a cualquier parte del tracto digestivo. Se diferencia entre Crohn's disease y ulcerative colitis. Es una enfermedad bastante compleja, eh, viene con múltiples síntomas, entre ellos sangrado, también inflamación y también bastante lo que son disposiciones, diarrea y demás. Bien, esta enfermedad también es caracterizada por afectar, por decirlo así, las emociones de los pacientes. Bien, es necesario investigar esta enfermedad, por lo que es una enfermedad que está en constante incidencia y se ha visto mayor prevalencia últimamente en países del sur, a pesar de que pues, es una enfermedad que se ha desarrollado más que todo en países nórdicos. Bien, es por ello que el objetivo nuestro es hacer un modelo predictivo usando el procesamiento de lenguaje natural eh, para extraer características del lenguaje como lo son emociones, síntomas, medicaciones y otras palabras relevantes de subreddits de post de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, entonces la idea es que el modelo identifique patrones en el lenguaje y factores que estén temporalmente relacionados con recaídas para esta enfermedad. Bien, por lo que es importante, porque permite la identificación, no es invasivo, eh, permite la captura de cambios de síntomas y puede reducir la epidemiología, como son hospitalizaciones, tratamientos, la herencia de los tratamientos y mejorar la calidad de vida del paciente. Bien, este es el dataset que nosotros usamos. Fue un dataset construido de 1000 posts eh, y de posts históricos desde el 2024. Lo hicimos mediante un scrapeo de Reddit y mediante también una extracción de un volcado que se tuvo el 2024 de la plataforma. Bien, por lo que al final unimos todos los dos datasets, las dos tablas que obtuvimos, teniendo un total de 183.744 posts de 8 dimensiones. Bien, un poco de cómo se ve la tabla, en donde aquí solo usamos, las columnas que usamos fue la fecha, el ID, el usuario y el cuerpo del post que se realizó. Bien, fue un poco lo que se vio a la hora de hacer preprocesamiento. Y esta es la metodología que nosotros llevamos a cabo. Bien, entonces vamos a empezar con lo que fue el etiquetado. El etiquetado fue un etiquetado automático que se usó mediante supervisión débil, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no tuvimos un experto que etiquetara todos los datos, sino que usamos diccionarios de palabras claves y modelos preentrenados para asignar los riesgos, tanto riesgos clínicos y tanto riesgos emocionales. Entonces vamos a empezar con las características de los riesgos clínicos. Entonces, para los riesgos clínicos, usamos entrenamos 4 modelos para la detección de entidades: BERT, BioBERT, SPACY y SciSPACY. ¿Por qué estos 4? Porque BioBERT es capaz de marcar enfermedades, SPACY fue capaz de marcar entidades temporales y SciSPACY fue capaz de marcar entidades de enfermedades y drogas. Bien, adicionalmente agregamos un diccionario eh, que encuentre pues estas palabras claves relacionadas pues en la emergencia de la enfermedad. Un poco lo que encontraron los modelos preentrenados: inflamación, dolor, etcétera, y químicos, esteroides, hierro, mesalamina, etcétera. Bien, por otro lado, entonces hicimos el etiquetado de las características emocionales y para esto utilizamos una estrategia de transfer learning llamada Roberta, que es un modelo que usa Transformers de última generación. Y específicamente usamos una variante preentrenada que se llama Twitter Roberta Based Emotion, eh, y es capaz pues, de detectar matices de las emociones que pues, simplemente un diccionario no es capaz de obtener. ¿Bien? Esta fue la cantidad de emociones que el modelo halló en todos nuestros posts, aquí a la derecha. Bien, entonces para convertir estas emociones en datos que fueran medibles, asignamos pesos positivos, pueden ver aquí arriba,
Pesos positivos más 25 para emociones que estuvieran relacionadas con angustia, dolor, y pesos negativos a emociones que estuvieran más relacionadas a bienestar. Luego de enriquecer el dataset con columnas adicionales para capturar mejor la intención del usuario respecto al post, se propuso un modelo de clasificación basado en el cálculo de riesgo utilizando diferentes pesos. Entonces hay pesos asignados dependiendo del tipo de entidad que se reconoce utilizando NER. Entonces para las enfermedades se aplica un peso de 2, chemical 1.5, síntomas 1.0 y fecha 0.5. Asimismo, para las features que representan sangrado, diarrea, dolor, etcétera, se aplica también un peso correspondiente. El cálculo del riesgo sería entonces la suma ponderada de los pesos de entidades más los pesos de los features. Al aplicar este cálculo de riesgo, se definieron los siguientes umbrales para tres clases: riesgo bajo, medio y alto. Para el riesgo bajo se usaba un rango de 0 a 3.9, medio de 4 a 7.9 y mayor o igual a 8 representa un riesgo alto. Y en la gráfica de la derecha se ve la distribución de, de los posts en los diferentes niveles de riesgo. Asimismo, también se aplicó clustering como con métodos no supervisados, en donde se utilizaron tres representaciones del dataset con los features que ya teníamos estructurados de variables booleanas y otras características. Se construyó una representación del dataset original. También se aplicó Sentence Transformers para construir embeddings que representen, bueno, a partir del texto reprocesado. Y una tercera representación que sería una representación híbrida que combina los dos anteriores. Entonces, para cada una de estas representaciones se aplicaron algoritmos de clúster. Ya entrando al detalle en las representaciones de los datos, para el primer enfoque basado en las features, tenemos las variables que se extrajeron luego de hacer el procesamiento con NER y también algunas de las features que fueron calculadas a partir de expresiones regulares. Para la parte de embeddings se utilizó Sentence Transformers con el modelo que aparece en el texto en pantalla. Y finalmente, pues una representación híbrida con estos dos anteriores. Pasando a los resultados, bueno, se aplicaron dos algoritmos. El primero fue Cummins, en donde el coeficiente de silueta para la representación con los features directamente calculados es el que representa pues la mejor métrica de coeficiente de silueta. Los otros dos enfoques no obtuvieron un buen resultado respecto a este coeficiente. Y algo similar ocurre para Davis Boulding y Kalinsky-Harabas. En ambos casos, eh, el- la representación que logra una mejor calidad en los clústeres generados es utilizar directamente las features generadas a partir del procesamiento de los textos. El otro algoritmo que se aplicó fue Gaussian Mixture Models, en donde se evidencia un resultado similar al de Cummins, en donde la primera representación del dataset es la que logra un mejor resultado. Para poder visualizar esto, se aplicó PCA sobre los resultados obtenidos debido a la alta dimensionalidad del dataset. La primera imagen de la izquierda sería el PSA que se obtuvo para la primera representación, que serían utilizando directamente los features booleanos y los que obtuvieron a partir de NER. Eh, la siguiente imagen sería la representación con los embeddings y finalmente lo que se logra a partir de la combinación de estas representaciones. De supervivencia, la idea es identificar los factores que hacen que haya una recaída. Bien. Entonces, escogimos los eventos como todos estos, como eventos como donde estuviera etiquetado como alto riesgo el post. El tiempo, como el número de días que habían pasado desde que el usuario hizo el post inicial hasta que ocurrió el evento. Y una censura, la cual es todos los pacientes que hicieron un post, pero dejaron de hacerlo sin tener una recaída. Bien, en principio hicimos un análisis de Kaplan-Meier que nos revela una dinámica temporal, es una curva de supervivencia que nos revela esta dinámica temporal que tiene la enfermedad. En teoría aquí nos dice que se tiene una mediana de 442 días, es decir, que el 50% de los pacientes del grupo total que nosotros tuvimos en el estudio ya habían sufrido una recaída grave en nuestros 442 días, un año, 3 meses aproximadamente. Y eso pues prácticamente nos dice eso, que es la vida media de una remisión, de una recaída en este foro.
Luego se hizo una matriz de correlación para evitar estar metiendo colinealidad en nuestros análisis, por lo que no muestra una colinealidad. Y luego elegimos un modelo, el modelo Cox de riesgos proporcionales, para cuantificar el impacto de estas múltiples variables simultáneamente. Bien, ¿qué nos dicen estas gráficas? Entonces, para cada usuario se toma el promedio temporal de cada una de sus señales. Las señales clínicas, como lo puede ser pain, como puede ser diarrea o puede ser sangre. Psicológicas, como lo es el score emocional. Y bien, aquí nos muestra la probabilidad de de aumentar el riesgo. Entonces, por ejemplo, diarrea, ¿sí? Como está muy a la derecha, la probabilidad de tener una recaída es 40% más de riesgo basal de recaer. ¿Bien? ¿Qué pasa con el dolor? El dolor está más o menos el 1.25. Nos quiere decir que el dolor, o que se mencione frecuentemente dolor en los posts, aumenta el riesgo en un 25%, siendo una señal de alerta temprana válida para los posts. Eh, y se tiene también este pequeño de aquí, que es el score de emocional. ¿Bien? Es del 2%, pero pues el score emocional nosotros lo establecimos del 1 al 100, por lo que es una escala continua, no como las otras, que es una escala binaria. Por lo que de por sí un riesgo emocional aumentaría mucho más el riesgo de tener una recaída. Bien, es por eso que se hizo una curva de supervivencia ajustada por esta variable, que es la emoción, y los tres tipos de pacientes teóricos que teníamos. Un paciente calmado con un score de riesgo del 20. Este es el usuario probable que lo que hace es postear mensajes informativos como me siento mejor o gracias por la recomendación, por ejemplo. Entonces tiene una línea que baja muy suave, el cual nos indica que puede pasar años en el foro sin reportar una crisis que sea realmente grave. Mientras que tenemos el otro lado, que es el paciente que realmente está en crisis, ¿no? Tiene un score de 80 y este es el usual postea mensajes de angustia, miedo o dolor como tengo miedo, por favor haz que pare o no está sirviendo el tratamiento. Bien, por lo que se ve que se desploma la línea roja muy rápido en cuestión del tiempo. Se pasa al 0% casi a los 500 días, es decir, un año y un poquito más. Entonces, podríamos decir que cuando un paciente entra al foro, ¿sí? Entra a Reddit, a expresar un miedo intenso cuando ya está hablando que está aterrorizado, etc., normalmente es porque ya es demasiado tarde y pues tiene una recaída física que es inminente o ya incluso esté ocurriendo. Bien, entonces podríamos decir que un usuario asustado entra a Reddit como a buscar una cura desesperada o buscar una validación de su miedo, o cuando el dolor ya es insoportable o la ansiedad se empieza a disparar. Y pues por el otro lado podríamos decir que estas enfermedades así tipo crónicas, eh, uno pues de las variables más ruidosas es el sentimiento, es el miedo en este caso, eh, donde monitorear la angustia, donde monitorear el miedo en redes sociales podría predecir ingresos hospitalarios, bien, de un paciente también, antes pues de análisis clínicos que se tienen tradicionalmente. Entonces, pues, en últimas las conclusiones y las direcciones futuras es esto, que pues que las emociones sirven como un predictor de recaída. También pues el hecho de que se comente mucho que se tiene diarrea. eh, Se ve que pues se pueden realizar muchas cosas con redes sociales combinadas con procesamiento de lenguaje natural para identificar pacientes que están en altos riesgos en una enfermedad. Sería mucho mejor y estaría muy cool observar un modelo, un modelo experto, el cual estuviera etiquetado por expertos para ver cómo se comportaría esto. Y también añadir controles en los posts pues para ver que estamos haciendo las cosas correctamente. Pues eso sería todo. Por último, la bibliografía. Muchas gracias.